Quisiera en esta mañana compartiros unos versículos que hablan sobre el amor de Dios. En 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Refuerza la importancia del amor en nuestras vidas. Si queremos permanecer cerca de Dios, debemos ante todo tener amor en nuestro corazón por los demás. En 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo primero que debemos reconocer es que Dios nos ama y no hace acepción de personas. Él ama a sus hijos por igual. En 1 de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nos hace un llamado a reflexionar. Dios nos dice que no importa lo que somos, si no tenemos amor, no somos nada. Todo es vano. En Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El verdadero amor aprende a aborrecer la maldad, pero no a rechazar lo que es bueno. El amor hipócrita, el amor que finge ser cristiano, hace lo opuesto. Amar a Dios es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso. Es decir, proyectar el amor que Él nos da a través de nuestro espíritu y acciones diarias. Cabe destacar que Dios es amor y que su amor lo demostró a través de Jesús. Por tanto, amar a Dios es aceptar que Él está en nuestro espíritu. Dios es un Padre amoroso en los cielos y ama a sus hijos perfectamente, incluyéndote a ti. Nos amó antes que nosotros le amáramos a Él, y la evidencia de su amor se encuentra en todas partes. Únicamente si sentimos el amor de Dios y llenamos nuestros corazones de su amor, podemos ser realmente felices. El amor de Dios llena la inmensidad del espacio, por lo tanto, no hay escasez de amor en el universo, solo nuestra disposición para hacer lo que sea necesario para sentirlo. Cuanto más obedezcamos a Dios, tanto mayor será nuestro deseo de ayudar a los demás, tanto más amemos a Dios. Y así sucesivamente, y a la inversa, cuanto más desobedezcamos a Dios y cuanto más egoístas seamos, tanto menor será el amor que sintamos. El tratar de encontrar el amor perdurable sin obedecer a Dios es como tratar de saciar la sed al beber de una taza vacía. Se cumple con las formalidades, pero la sed no se quita. De igual forma, al tratar de encontrar el amor sin ayudar a los demás ni sacrificarse por ellos, es como tratar de vivir sin comer, va en contra de las leyes de la naturaleza y es imposible lograrlo. No podemos fingir el amor, este debe formar parte de nosotros. Dios está ansioso de ayudarnos a sentir su amor, donde quiera que estemos. Si tenemos el amor de Dios, podemos hacer, ver y comprender cosas que de otro modo no podríamos ver ni comprender. Llenos de su amor, podemos sobrellevar bien el dolor, disipar el temor, perdonar libremente, evitar la contención, renovar la fortaleza y bendecir y ayudar a los demás de maneras que aún a nosotros nos sorprenderían. Jesús poseyó un amor descriptible al soportar por nosotros dolor, crueldad e injusticias incomprensibles. Mediante el amor que tiene por nosotros, se elevó por encima de obstáculos que de otro modo habrían sido insuperables. Su amor no tiene barreras. Él nos invita a seguirle y a participar de su amor infinito, a fin de que nosotros también superemos el dolor, la crueldad y la injusticia de este mundo y podamos ayudar, perdonar y bendecir. Sé que Él vive, que Él nos ama. Sé que podemos sentir su amor aquí y ahora. Sé que su voz es de perfecta suavidad que penetra hasta el alma misma.
Sé que Él sonríe y está lleno de comprensión y de amor. Sé que tiene toda mansedumbre, bondad, misericordia y deseo de ayudar. Su amor puro se transporta instantáneamente a través del tiempo y del espacio y nos rescatará de las profundidades de cualquier embravecido mar de tinieblas, pecado, dolor, muerte o desesperación en que nos encontremos, llevándonos a la luz, la vida y el amor de la eternidad. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Señor, te doy gracias por estas palabras, bendito seas. Señor, llénanos de ti en estos momentos, llénanos de tu amor, para que nosotros, llenos de ti, de tu amor, Señor, podemos transportar para las demás personas y darte ese amor que tú nos das, Señor. Ese amor puro, ese amor que entramos en una paz sobrenatural, que nos da gozo, que nos da libertad para hacer y seguir tus pasos, Señor. Señor, guía cada día nuestros pasos, da luz a nuestras vidas y sigue siendo luz para nuestras vidas, Señor. Señor, gracias, gracias por todo aquello que nos das, Señor, por tu bondad y tu misericordia infinita, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ana. Qué bueno es el Señor. ¿Qué seríamos sin ese amor, verdad? A veces es usado tanto, ¿no? Pero la palabra no, pero como algo que realmente no somos capaces de entender o de poner en práctica. Por eso ese gran amor, ¿no? Jesús te ama. Por eso ese gran amor nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha dado nuevas oportunidades, y esto ocurrió desde el principio de la creación. A mí me encanta la historia de José. Es una historia conmovedora. La he leído un montón de veces y la he visto también en imágenes, en películas, otro montón de veces. Y veo ese gran amor, ¿no? Plasmado, ese amor incondicional en medio de cualquier situación que el ser humano pueda llegar a vivir. Hay un verso en Isaías capítulo 1, verso 19, que dice: si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El Señor siempre nos ha dado la oportunidad de poder prosperar. Y en este tiempo, cada día que pasa, va a haber más comezón de oír la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Esa palabra que transforma, que nos confronta, esa palabra que nos dice aquello que a veces no queremos escuchar. No esa palabra que vamos buscando para seguidamente prosperar, o que Dios, como ese monigote de feria, nos dé las cosas que le pedimos cuando queremos, ¿no? Y si no lo hace, nos enrabietamos y bueno, pues manifestamos actitudes que ni de niño las teníamos. Pero lo que es cierto es que el amor de Dios sigue latente y sigue vigente y bien, y como bien ha narrado Ana en todo eso que ha leído, después te pediré el borrador. Porque hay cosas que se deben manifestar para que las cosas funcionen, ¿no? Y el amor es una de ellas, ¿no? No solo por hablarlo, decirlo, vamos a recibir aquello que significa verdaderamente todo lo que conlleva esa palabra. Detrás de esa palabra hay un sacrificio, hay sangre derramada, está la voluntad de Dios sobre lo que más deseaba y lo que era parte de él, la vida de su Hijo, para que muchos de nosotros hoy podamos estar aquí en victoria. Amén.
por encima de cualquier cosa y cualquier circunstancia que nos haya podido pasar. Hay momentos bajos, momentos medios, momentos altos, y en todos los momentos debemos de tener una actitud constante, una actitud íntegra. Por eso este verso lo vamos a leer al final junto con otros más, pero quise ponerlo al principio y comentarlo de esta manera porque Dios siempre nos ha dado la opción de hacer el bien, de hacer lo correcto, de no solo buscarle a Él para que nos vaya bien la vida, sino saber que buscándole a Él la vida nos va bien. Estando en Él la vida nos va bien, independientemente de los sucesos que ocurran en ella, independientemente de las cosas que pasen en nuestra vida, nosotros en Cristo tendremos el suficiente sustento, la suficiente fuerza, estaremos lo suficiente anclados en la roca que nada ni nadie nos podrá derribar. Porque Él va a ser nuestra fuerza, porque Él va a ser nuestro sustento continuo. Por eso vamos a ir al primer libro de Génesis, y hoy quiero que pensemos en nuestras actitudes, ¿no? Para con nuestra fe, para con nuestra realidad de fe. Si realmente todos aquellos que han escuchado la palabra de Dios y que le han dicho sí al Señor, de verdad, entendieran lo que han hecho, no solo esta congregación estaría a rebosar de almas, sino que todas aquellas congregaciones que existen alrededor del mundo estarían a rebosar de almas. Pero por gracia o desgracia no son pocos, como decíamos el domingo pasado, y como dice la palabra de Dios, que apostarán de la fe, porque no han entendido, no han comprendido, y lo peor de todo, no han conocido a Dios. Pero Dios desde Génesis, desde la primera oportunidad que tiene, siempre se ha dado a conocer. Y lo único que ha querido del hombre es su bien, su propio bien. Me gustaría ir a Génesis, capítulo 4, verso del 1 al 7. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Esto fue ya después de la caída. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Me voy a parar aquí un momentito de nada. Hasta aquí todo iba bien. Tanto Caín, el primogénito, como Abel después, tenían las mismas oportunidades, estaban delante de Dios, podían hacer las cosas de igual manera para poder agradar a Dios. Todos los que estamos aquí sentados tenemos las mismas oportunidades de agradar a Dios, ¿sí o no? Podemos hacerlo con nuestras actitudes, con nuestro pensamiento, con lo que realmente sentimos acerca de nuestra relación para con Él. Claramente este verso y esta historia de Caín y Abel ha sido tan narrada, ¿verdad? Y tan comentada, ¿no? Y ha caído todo el peso de la parte del mal cuento encima de Caín, obviamente, porque, como bien dice la Escritura, la ofrenda de Caín no agradó al Señor, ¿no? Y hay un motivo por el cual una ofrenda agrada a Dios y otra no. Hay un motivo por el cual una decisión que sale de nuestro corazón y que decidimos por propia voluntad agrada a Dios o no. Y ese es el motivo, el único motivo que hay es nuestra relación con Dios. La relación que tenemos con Dios. A veces pensamos que todo agrada a Dios de nuestra vida y no es cierto. Por eso en ocasiones
nos damos cuenta, despertamos y nos damos cuenta como que no está la gracia de Dios con nosotros, no está el favor de Dios con nosotros, por la razón que sea, nos sentimos alejados y con frialdad en nuestra vida con respecto a la vida espiritual que deberíamos de llevar más activamente, ¿no? Pero está en este principio que acabamos de leer, y es una decisión propia que nadie puede tomar por ti ni por mí, que nadie puede usurparnos, ni que nadie puede manipular en nuestras vidas, porque tanto Abel como Caín, tanto Caín como Abel reconocían al Dios todopoderoso de sus padres, y los dos trajeron esas ofrendas. ¿Por qué realmente la ofrenda de Caín no agrada a Dios? ¿Por qué la ofrenda de Abel sí agrada a Dios? Estamos hablando de ofrendas, pero podríamos hablar de cualquier otra cosa en nuestra vida que hagamos a diario. Porque hay cosas que pueden agradar a Dios de nosotros y parecernos verdaderamente a Abel, y hay cosas que no agradan a Dios, que nosotros sabemos además, y realmente nos ponemos realmente las vestiduras o el traje de Caín. Y esto obviamente no debería de ser así, deberíamos de tener una postura u otra. Caín se posicionó en una postura realmente. Él permaneció en una postura muy clara con respecto a su relación con Dios, y obviamente Abel también. Abel reconoció en su vida lo que Dios era para él y lo demostró desde lo más profundo de su ser y a solas con Dios. No hizo falta que lo demostrara delante de gente, o delante de sus padres, o delante de multitudes. Lo hizo porque entendía su relación con él y no menospreció lo que Dios le estaba dando a la hora de devolvérselo al Señor y de ofrecerle ofrenda, que no era otra cosa que la gratitud que sale de nuestro corazón cuando dejamos de mirar para nosotros y cuando entendemos que nuestra verdadera provisión es Dios, en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en el económico. Pero obviamente en el cristianismo esto no ha funcionado siempre así. Nos otorgamos el mérito de Jesús en la cruz y nos hacemos a llamar cristianos, pero realmente en ocasiones fluctuamos y en ocasiones nos parecemos a Abel en momentos álgidos de nuestra vida, cuando estamos pletóricos, cuando algo nos va bien, ¿no? Pero en momentos también nos parecemos a Caín, cuando realmente dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y darle lo que tenemos que darle a Dios. No hablo de hacer nada a la fuerza. El Señor solo deja claro que en este verso que la ofrenda de Abel le agradó, y le agradó porque no le agradó en sí mismo lo que le dio, que también era algo bueno, porque era lo mejor que Abel podía darle. Le agradó la actitud de Abel, la intención de Abel, de su corazón. Obviamente, cuando ofrendamos a Dios en nuestra vida, en lo que sea, en las áreas que sea, cuando realmente nos posicionamos delante de Dios, Él no quiere en sí nuestras habilidades y no quiere nuestras fortalezas, sino que quiere ver realmente lo que anhelamos, lo que sentimos y lo que sabemos de Él y lo que realmente tiene de valor en nuestras vidas como Dios. Y esto es lo que nos confronta con nuestra fe y con nuestros pasos a seguir. Esto es muy sencillo. Es lo que realmente tenemos que hacer, lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Por eso os leí antes el verso que dice: si quisierais y oyereis. Estamos cansados de oír, ¿verdad? No sé cuántos tropecientos mil cultos hemos asistido, ¿no? Predicaciones por internet, yo qué sé, vídeos, de todo, ¿no? En nuestra corta vida con el Señor. Pero sí hemos oído muchas cosas de Dios, ¿no? Pero Él dice: si quisierais, y después dice: si escucharais, ¿no? Si oyereis,
entonces comeréis el bien de la tierra, porque se sobreentiende que una vez que queremos y escuchamos la verdad de Dios, de nuestro corazón va a salir lo genuino, lo bueno, lo que realmente salió del corazón de Abel, que no fue otra cosa que lo mejor que tenía en esos momentos en sus manos. ¿Cuántas veces hemos dado las migajas al Señor? ¿Cuántas veces hemos buscado mil excusas para no darle nada? Y encima al momento le estábamos pidiendo que nos siguiera dando la salud, la economía, yo que sé cuántas cosas hay en nuestra vida que batallan contra nosotros mismos. Pero claramente aquí hay algo que agrada a Dios y desagrada a Dios. Y Dios deja muy claro que la ofrenda de Abel le agradó porque vio su corazón, vio lo profundo de su ser, vio lo que había, lo que le motivaba a dar lo mejor. Y no eran sentimientos, no esperaba Abel nada más de Dios, sino que ya le estaba adelantando todo aquello que había hecho por él. Todo aquello que le había dado, es increíble, ¿verdad? No le estamos dando gracias por aquello que nos va a dar, sino por lo que nos ha dado ya, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Sin embargo, por la razón que sea, Caín tenía como cierto desasosiego en su corazón y se apegaba a las cosas naturales, a las cosas que le habían hecho sudar, que le habían hecho de alguna manera trabajar con sus manos, y ese fruto de alguna manera bueno o el mejor que tenía, pues como que lo quería para él, ¿no? Y creía que así podría de alguna manera pasar por alto lo que Dios veía en su corazón. Y nunca más lejos de la realidad. Obviamente, para que Caín pudiera seguir siendo bendecido, lo que tenía que haber hecho es lo que hizo Abel. Aunque ahora vamos a ver un desenlace fatal con respecto a la vida de Abel, aún haciendo lo correcto, lo bueno. Dios no mira la muerte como la miramos nosotros, porque obviamente Él está por encima de nuestros pensamientos y sus caminos por encima de los nuestros. Pero si nosotros entendemos algo de lo que significa la eternidad, entenderemos que un día estaremos obviamente delante de Él, cara a cara. Y Abel obviamente también lo hará. Y Caín también, por supuesto. Seguimos la palabra de Dios y dijo: y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y ahora mira lo que le dice el Señor. Le dice de esta manera: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo, y tú te señorearás de él. Le estaba diciendo Dios que no tenía por qué estar apesadumbrado por no haber agradado al Señor con su ofrenda, porque estaba en su mano hacerlo. Es un principio egoísta que nos lleva a un precipicio. Obviamente Dios le estaba revelando este principio, ¿no? Y le estaba diciendo: en tu mano estaba el hacer el bien, en tu mano estaba el agradarme, el por qué no lo hiciste es cosa tuya. Y obviamente cara a cara con Dios, tú y yo lo vamos a tener que solucionar de todas las maneras. Y aquí en este momento Dios le está diciendo a Caín esto para que él se dé cuenta de lo que hay en su corazón. Porque aún así le dice: aún el pecado, aún te puedes enseñorear tú de tu propio pecado. El pecado está a la puerta, pero aún así tú te enseñoreas de él. O sea que tienes autoridad sobre él para hacer lo correcto, para desecharlo de tu vida, para sacarlo y para buscar la gracia y el favor de Dios. Es interesante esto. Es interesante porque a veces creemos que el diablo y el pecado nos tienta, y es verdad,
y hace cosas en nuestra vida que nosotros no queremos hacer. El apóstol Pablo decía, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero no estaba justificando la carne, sino que estaba diciéndote que tenemos un espíritu que está dispuesto a la verdad, pero que nuestra carne va a contradecirlo y va a querer pelear y a luchar contra él para hacer lo que la carne quiere. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es crecer en el Espíritu de Dios, aferrarnos a la verdad de Dios, obedecer la verdad de Dios y luchar, pelear, para que realmente en nuestro interior funcionen las cosas como funcionaban en el momento en que Abel ofrenda y agrada al Señor. No podemos agradar a Dios ofreciéndole o ofreciéndote a ti mismo en lo que sobra de nuestra vida, en los desechos. No podemos buscar a Dios siempre para que nos quite los marrones, ¿sí o no? Para que nos sane o para que nos dé cosas, ¿no? Tenemos que buscar a Dios en todo tiempo para agradecerle aquellas pequeñitas cosas, aquellas grandes cosas, aquellas cosas que nos han ido bien, que nos han ido mejor o peor, pero debemos de dar gracias. Las canciones que cantamos hoy van prácticamente hablando de su gran amor impactando nuestras vidas, y la última, obviamente, dándole gracias a Dios, ¿no? Gracias, Señor, muchas gracias, mi Señor Jesús. Y eso habla de lo que hay en nuestro corazón, habla de la intención, de lo que vamos a hacer con nuestra fe. Tú tienes en tu mano lo que Abel y Caín tenían en la suya. Es curioso, pero el Señor ayer, queriendo preparar esta predicación, me llevó otra vez al libro y a la historia de José, que están en Génesis, en el mismo libro, obviamente. Pero también habla de hermanos que tenían en su corazón una cosa y hermanos que tenían en su corazón otra, y que delante de Dios actuaron de una u otra manera. Y todos somos conocedores de la historia de José, ¿verdad? Vamos a ver unos pequeños detalles, no vamos a hablar de toda la historia completa, pero es fascinante porque aún José, pasando lo que pasó y sufriendo como sufrió el desprecio, realmente pues, como conocemos el desenlace y el final, pues vemos cómo actuó Dios. Y pensamos que es algo puntual y concreto en alguien, ¿no? Lo que le pasó a José nos puede pasar a cualquiera de nosotros, porque es Dios quien conoce nuestra historia. Es Dios quien ha conocido nuestro caminar, y es Dios quien conoce lo que hay en nuestro corazón. Ni que decir tiene que todos sabemos lo que pasó con Caín y Abel, ¿no? Dios le dio la oportunidad de corregirse, y lo único que se le ocurrió fue ir contra su hermano, contra aquel que había hecho el bien, por celos, envidia, o por que simplemente lo que él hizo estaba mal y lo que iba a hacer iba a estar peor. ¿Entendéis la diferencia? En nuestra mano está el hacer el bien o no hacerlo. Y Caín decidió o pensó que era mejor, en vez de ponerse a cuentas con Dios y darse cuenta que debía de ofrecer lo mejor de su vida al Señor, porque entonces no solo vendría el beneplácito de Dios sobre su vida y le agradaría a Dios, sino que también prosperaría en el fruto de su trabajo. Es increíble que Caín en estos momentos decidiera coger y arreglar y finiquitar el asunto matando a su hermano, la primera sangre que se derrama de un ser humano sobre la tierra. ¡Qué terrible! ¿Sí o no? Todos conocemos la historia, pero ahora vamos a pasar al libro de Génesis. Al capítulo 37, verso 3 al 5. Vamos a saltar después al 11 y después del 18 al 20. Pero voy a leer de seguido. Y es más o menos para ilustraros un poquito, pues también esta historia y realmente las oportunidades que tenemos a cada día nosotros, ¿no? Creo que los que estamos aquí porque hoy hemos querido estar, ¿sí o no?
estamos voluntariamente. Somos pocos, pero la Escritura dice, donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí estoy yo. Y bueno, Dios ha mostrado su favor para con nuestra congregación, ha mostrado su favor para con nuestra vida, y por la razón que sea, sigue manteniendo esa puerta abierta. Y la verdad es que estoy seguro de que hemos desagradado muchísimas veces al Señor con nuestras actitudes, con nuestra forma de ver, de dar, de ofrendar en nuestra vida o en cualquiera de las áreas de nuestra vida, ¿no? Pero también estoy seguro de que en alguna hemos querido esforzarnos y hemos querido agradar a Dios, ¿no? Y también le hemos agradado. Pero obviamente Dios no quiere que estemos entre Pinto y Valdemoro. Él quiere que haya una actitud constante en nuestra vida que nos invite a hacer el bien constante, que nos invite a hacer las cosas que tenemos que hacer bien delante de Dios. Y eso requiere estar firme, obviamente, y requiere estar cerca del Señor. Por eso aquí vamos a leer, y dice así: amaba a Israel a José, más dice que a todos sus hijos, porque sus hijos habían demostrado anteriormente que no le habían hecho caso a su padre en ciertas ocasiones. Todos conocemos, si hemos leído la Biblia, claro, que espero que sí. Todos conocemos la desobediencia de los hijos mayores de Israel y la desconfianza que tiene un padre sobre un hijo que desobedece, ¿sí o no? ¿Tú confiarías en un hijo que te está desobedeciendo siempre? ¿O que te ha desobedecido, te ha deshonrado delante de otros? ¿Confiarías en él algo importante? Pregunto. Por muy hijo que fuese, si tú eres una persona cuerda y realmente eres una persona que ama verdaderamente a tu hijo, obviamente no confiarías en él, le seguirías amando y le seguirías exhortando y le seguirías enseñando cosas para que realmente obedeciera. Y los hijos de Israel, en este caso Jacob, le dieron sobradamente muestras de no ser de confianza. Y no solo porque José era hijo de la mujer a la que amaba, de Raquel, junto con Benjamín, que también, ¿vale? Pero sino porque José tenía un espíritu diferente y obedecía a su padre. Y los ojos de su padre estaban sobre él. Y en esto se parece mucho la similitud de Abel y de Caín y Abel, ¿verdad? Algo que agrada a Dios del corazón de José y algo que desagrada a Dios del corazón de aquellos hermanos mayores que deberían, no solo por ser mayores que él, deberían de estar a la altura de sus responsabilidades. Dice la Escritura que los amaba porque lo había tenido en su vejez, dice la palabra, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, todo lo contrario, ¿no? Acordaros de que estamos hablando de uno de los patriarcas, de los padres de la fe, con hijos, ¿no? A los cuales le enseñó, y era un hombre íntegro, un hombre honesto, un hombre honrado, un hombre pudiente, y un hombre que manifestaba el amor de Dios a su alrededor, y que Dios prosperaba. Y en vez de haber aprendido las cosas que realmente deberían de aprender, lo único que tenían eran celos. ¿Cuántas veces has tenido celos en tu vida de alguien? Estoy seguro de que muchas. Porque el enemigo sabe explotar sus recursos, los recursos humanos que nosotros tenemos. Por eso nosotros tenemos que controlar con el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, el espíritu que crece en nosotros, el espíritu que ha vivificado nuestro espíritu, ¿verdad? Debemos de ir enseñando, controlando y animando a nuestra alma y a nuestro cuerpo a hacer lo correcto. Pero sus hermanos se dejaron llevar por la envidia. Sus hermanos, como veían que su padre amaba más, en vez de alegrarse, pues ¿qué hicieron? Todo lo contrario, y todos conocemos esta historia también muy bien. Y dice la Escritura que le rechazaban en todo momento, no le hablaban pacíficamente, lo desechaban, y todo lo que hablaba José para ellos era chirigota. ¿Sí o no? Para ellos era algo despreciable, nimio,
algo que no era digno de escuchar. Y esto lo vivía José en su propia carne. Quiero que atendáis a esto porque es importante. En ocasiones te puedes haber sentido así, o en ocasiones, por una u otra razón, puedes haber actuado como los hermanos de José. Dice la palabra de Dios que y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. A pesar de que, no voy como os dije, a contar toda la historia, a pesar de que José estaba recibiendo revelación de Dios, sus hermanos, él habló de los sueños, y como veía que sus hermanos pues estaban en contra de él, pues a veces José tenía ya pavor en contar sus sueños, pero tuvo que contar uno más todavía, que ponía también a su padre y a su madre, digamos, a su familia, ¿no? A sus progenitores, también en una situación de sometimiento a él. Y el padre, en vez de tener en su corazón recelos contra su hijo, lo que hizo fue meditar en ello. Cuando no entendemos una cosa, debemos de meditar en ella, ¿cierto? Buscar a Dios, abrir la Biblia, entender de que todas las respuestas que hay para nosotros están en la palabra de Dios. Y no podemos actuar de cualquier manera. Lo malo es que lo hacemos, actuamos de cualquier manera, pensamos, se nos pasa una cosa por la cabeza, viene a nuestro corazón y rápidamente actuamos y hacemos lo que creemos conveniente sin haber consultado a Dios. Esto va a traer daño a nuestra vida, va a traer sufrimiento y va, obviamente, en ocasiones a no agradar a Dios porque vamos a tomar decisiones erróneas. Una de las decisiones más importantes que puedes tener en tu vida es vivir delante de Dios todos los días de tu vida constantemente y abrir tu corazón, obviamente, constantemente a Él para ordenar tus pasos, para ponerte a cuentas con Él. Dice la Escritura que los hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara, ahora saltamos cerca de ellos, como ya sabéis, el padre manda a José a buscar a sus hermanos, a ver dónde estaban con las ovejas, con los pastos. Conspiraron contra él para matarle. Creo que este es el verso 11, ¿no? El 18 ya, sí, perfecto, el 11 ya lo pasé. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron, mira lo que dice la Escritura, contra él para matarlo. O sea, no estaban diciendo agredirle, burlarse, no, les estaban diciendo matarlo. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador, viene el fantasma, viene el que nos está dejando en ridículo, viene aquel al que tenemos que quitarnos de encima porque si no nuestro Padre no nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Así actúa muchísima parte de la iglesia que se dice iglesia de Dios, que se dice iglesia evangélica, que se dice iglesia de Cristo. Y dijeron el uno al otro, aquí viene este soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en esta cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Es terrible lo que estos hombres pensaron y lo que meditaron en sus corazones. Es terrible que pienses algo así. Seguro que en algún momento de tu vida han pasado por tu mente y por tu cabeza, por tu cerebro, cosas sucias y feas con respecto a otras personas. Hay pensamientos que no podemos evitar en nuestra vida porque nuestra mente es un campo de batalla. Pero sí, obviamente, nosotros como tal podemos acallarlos, podemos luchar o desechar estos pensamientos. No todos los hermanos estaban de acuerdo con esta actitud de matarlo, obviamente, pero de alguna manera el momento estaba caldeado. Y ya sabéis lo que pasa, que cuando la gente se caldea, aunque no sea verdad lo que estén diciendo, no pocos han muerto linchados, ¿sí o no? En medio de las calles, por un bulo, porque alguien ha dicho algo y venga todos, porque la gente, el mal está en nosotros. Por eso debemos entender algo en esta mañana.
Y lo que debemos de entender es que nosotros, en nuestra mano está el hacer lo correcto delante de Dios para agradarlo. Por eso, vamos a Génesis 45, verso del 4 al 8, cuando ya José es vendido, José es esclavizado, José sirve en casa de Potifar, José es echado a la cárcel injustamente por culpa de la mujer de Potifar. Cuando José revela los sueños del copero y del panadero, el panadero lo ahorcan y al copero lo llevan a la presencia de Faraón. Cuando Faraón empieza con unos sueños que lo turban y que lo desasosiegan, y como este copero, que también había obviamente desvelado José los sueños un día antes de ajusticiar al panadero, como este copero se acerca al Faraón, ¿verdad?, de alguna manera, y le muestra que hay un hombre en la cárcel, un semita que puede revelar los sueños del Faraón. Como un esclavo puede revelar los sueños del Faraón, porque ese esclavo tiene al Dios vivo en su vida. Y no es él el mismo, sino es Dios quien a través de él lo hace. Y es increíble que todo esto pasa de una manera, no de un día para otro. A todos nos gustaría salir de los problemas de un día para otro, ¿sí o no? Pero la verdad y nuestra prosperidad hay que sembrarla día a día. Y desde que los hermanos de José echaron a José a la cisterna hasta que fue levantado como segundo de Faraón, pasaron 20 años. 20 años de turbación, de sufrimiento, de aprendizaje. Porque dice la palabra de Dios que Dios estaba con José en todas las situaciones que pasó, y fueron terribles. Creo que estuvo unos 7 años en esa cárcel. La cárcel prosperó, los presos estaban mejor que nunca en una cárcel de aquella. El otro día estaba viendo vídeos de Nayib Bukele, y estoy asombrado con ese presidente. Es tremendo, y muchos lo acusan, ¿no?, de romper los derechos humanos. Bueno, cantidad de ONGs le acusan de multitud de historias, le llaman dictador, un montón de cosas, ¿no? Pero hay momentos excepcionales que requieren obras tremendas, excepcionales. Y este presidente se está rebelando contra un sistema corrupto que puede llevarle incluso a la muerte, porque no son pocos los que desearían matarle, ¿no?, a día de hoy. Ha metido a más de 70.000 personas en la cárcel, pero no 70.000 personas cualquiera, sino pandilleros que mataban diariamente en su país, El Salvador, a personas como tú y como yo, inocentes, simplemente por iniciaciones, por corrupción, por extorsión. Y eso era el día a día durante 30 años de El Salvador. No podías cruzar aquella calle sin que te mataran, robaran o extorsionaran. Niños de 14 a 20 años muertos en las calles. Y este hombre en un año ha empezado a cambiar un país imposible de cambiar para muchos en otras culturas y en otros países. ¿Por qué digo esto? Porque José tuvo que permanecer firme ante una realidad que era la que vivía con respecto a su relación con Dios. Digo lo de Bukele porque el otro día estaba viendo uno de sus vídeos, y en el Senado, en la Asamblea del Senado, había un cartel que ponía nuestra fe en Dios o algo así. Nuestra fe está en Dios. Creo que era eso. Y en todo momento hace alusión al Creador como respuesta al bienestar de los ciudadanos y al buen hacer de las leyes, que a través de la sabiduría que Dios les da, porque lo dice en varias ocasiones, pidamos sabiduría a Dios, pidamos la guía y dirección de Dios para poder hacer de nuestro país un país mejor. Y lo podemos traducir a nuestra propia vida. Pidamos sabiduría a Dios para hacer de nuestra vida una vida mejor, para ver que las cosas funcionan cuando ponemos los principios de Dios en práctica, cuando realmente agradamos a Dios con lo que tenemos y no solo pensamos en nuestro futuro, en nuestras pensiones, en nuestra vejez, en cómo moriremos o cómo dejaremos de morir, en cómo
en cómo estaremos mañana, qué comeremos, qué beberemos. ¿Qué decía Jesús? Lo decía Jesús, no yo. ¿Basta cada día su propio mal y su propio afán? También decía, no os afanéis por lo que comeréis, por lo que beberéis, ¿sí o no? ¿Lo decía o no? No nos estaba invitando a descuidar nuestra vida, no nos estaba invitando a echarnos a la bartola, nos estaba invitando a confiar en Él y a saber que haciendo lo correcto Él mostraría de su gracia y de su favor en nuestra vida. Por eso en este texto, al final de toda esta historia, en Génesis 45, José, teniendo el poder y la autoridad en su mano, porque era el segundo de Faraón, no podía estar sobre Faraón, obviamente era el segundo en Egipto y manejaba toda la casa de Faraón, todas las finanzas de Egipto y todo lo que Faraón le había otorgado de autoridad. Y él, obviamente, al revelar los sueños, y todos sabemos lo que eso significó, fueron 7 años de abundancia en la que José, a través de la revelación de Dios, proveyó, guardó y prosperó, ¿verdad?, Egipto. Y cuando empezó los 7 años de las vacas flacas, fue cuando realmente todo Egipto y todos los habitantes que estaban alrededor de Egipto venían a comprar el grano que José había amontonado, ¿sí o no? Entre ellos, ¿quiénes? Su familia. Después de 20 años, aquel sueño que había tenido de las gavillas que se tumbaban y que permanecía solo la de José delante, ¿verdad?, se cumplía. Aquel sol y aquella luna se ponían a los pies de José. Os puedo decir que la autoridad que tenía José en aquel tiempo era tremenda y podía aprovecharse, porque vio a sus hermanos venir a por provisión y sus hermanos no lo reconocieron, pero él sí a ellos, y podía haberlos encarcelado, podía haber obrado en justicia, podía haber dicho ojo por ojo y diente por diente. Ahora es mi oportunidad. ¿Quién pasaría su oportunidad por alto? ¿Tú? ¿Yo? Si acaso te hubieran dado una patada en la canilla, pues igual te lo pensarías, pero 20 años separado de tu familia, encarcelado, esclavizado injustamente, cualquiera de nosotros lo pensaría. Pero sin embargo, José supo algo muy importante, que lo que le había llevado a ser segundo de Faraón había sido el favor de Dios y había sido aquello que Dios hizo siempre en su vida, estar con él, porque él le reconoció en todos los momentos de su vida y permaneció fiel, aún a pesar de que permaneciendo fiel posiblemente tendría problemas, que los tuvo. Aún a pesar de que permaneciendo fiel podría tener escasez, que la tuvo. Y todo esto le llevó a tomar una decisión. Dice así la Escritura: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Mirad, qué tremendo. Algo que parece tremendamente horrible puede obrar verdaderamente para bien cuando está dentro del propósito y el plan de Dios. Y en este caso, lo que ellos hicieron que no agradaba a Dios, obviamente, Dios, adelantándose ya a ellos, hizo que todo este sufrimiento aportara una bendición que vendría mucho después. Por eso no sé lo que pasa en tu vida hoy, no sé en qué punto de tu realidad y de tu fe con el Señor estás, pero sea cual sea tu realidad con Él, no dejes de agradar a Dios y no dejes de hacer lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón, y cuando lo pone, llevarlo a la práctica. Porque esto es lo que va a prosperar tu camino y lo que te va a dar seguridad y lo que te va a bendecir al fin y al cabo. No pienses que haciendo lo incorrecto serás bendecido. No podemos pensar eso. Nos equivocaremos y nos estaremos engañando a nosotros mismos y sufriremos.
Sufriremos gratuitamente, no como José. José sufrió por culpa de otros, pero Dios lo trajo a bien todo. Por eso Él le dice: no os entristezcáis ni os pese por haberme metido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entendió el plan de Dios y comprendió cómo Dios había dirigido toda esta situación. Y lo podía haber hecho de otra manera, quizás, si los hermanos y sus hermanos no hubieran hecho lo que hicieron. Pero la historia la tuvo que grabar así el Señor. Y la grabó en la vida de un hombre que obedeció y que se mantuvo fiel, leal, constante en todos los momentos de su vida, no solo en los prósperos, ni en los de bonanza, ni en los de no tengo necesidad de nada. La palabra de Dios nos dice que aunque tengamos todos, somos ciegos, estamos desnudos delante de Dios. Y si confiamos en otra cosa que no es Dios, nos estamos equivocando. Y sufriremos. Y sufriremos, aun a pesar de ese gran amor de Dios. Sufriremos porque nosotros lo hemos decidido así. Hemos decidido hacer aquello que sabíamos que no agradaba a Dios. Y hemos dejado de ser fieles a Él. Dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaban 5 años en los cuales ni habría arada ni siega. Eran 7 años en total. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así, pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Tremendo potencial y tremendo poder. Ahora tú pensarás que puede ser un cuento. Piensa lo que quieras. Piensa que es una historia aislada que solo le pasa a alguien en concreto. Pero, hermanos, cuando somos leales y cuando obedecemos y cuando somos fieles y nos comprometemos en esta verdad con lo que creemos con respecto a Dios, Dios obra. Hay gente que vive toda su vida dando vueltas alrededor del molino, como el asno, ¿no? Moliendo la harina. Y no salen del mismo lugar, en el sentido de que están siempre en esa relación con Dios de titubeo. Hoy hago, mañana no hago, hoy hago, mañana no hago, hoy mañana no hago. Y según les vaya la vida, hacen así, ¿no? Esto no puede ser. Nuestra relación no puede ser así. Y digo que no puede ser así porque pasaremos a ser Caín, obviamente, o pasaremos a ser los hermanos de José cuando teníamos que ser José o teníamos que ser Abel, ¿no? O sea, teníamos que tener sus actitudes. Obviamente somos quienes somos. Amén. Mirar, acabo ya, cuando el padre muere, mirar la maldad, lo que hace, la desobediencia y lo que significa estar siempre mirando para nuestro ombligo, para lo que tenemos. Mirar lo que hace el estar apartando nuestros ojos de Cristo Jesús. Digo esto, hermano, para que aprendamos todos a seguir permaneciendo firmes allá donde Dios nos lleve, allí donde estemos, allí donde vivamos, allí donde Dios nos permita caminar. Viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrezca ahora José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de la muerte diciendo, así dirías a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Sacándose de la manga otro rollo. Y pensando, ¿no?, de que José tenía 2 formas de actuar, ¿no? Una delante del padre y otra cuando su padre habría muerto. Y José lloró, dice, mientras hablaban. No entendieron nada. No entendieron nada. Y yo en ocasiones, en ese momento, cuando Dios me estaba hablando acerca de la historia de José, me di cuenta, Señor, en ocasiones no te he entendido nada. Cuando tú hablabas tan claro. Cuando tú nos exhortabas para que fuéramos mejores personas, mejores hombres y nuestros pies caminaran por mejores caminos. Dice que José lloró, se echó a llorar mientras ellos seguían hablando. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por tus siervos. Y le respondió José: no temáis,
¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para bendecir, para mantener en vida a mucho pueblo, para seguir siendo hombres y mujeres que cuando salen por estas puertas son hombres y mujeres de verdad en Dios, que dan testimonio de su vida en Cristo Jesús acerca de lo que el Señor hace en ellos y que se esfuerzan no solo cada día en esto, sino en seguir siendo transformados, en seguir cambiando y seguir bendiciendo la casa de Dios, al Hijo de Dios, al Espíritu Santo y a Dios Padre, siguiendo en los principios de Dios para bendecir la obra en general de Dios en sí misma, para hacerles fieles en obediencia a la verdad. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque estaba la promesa vigente y nada ni nadie le iba a cortar, le iba a impedir que se realizara correctamente y en el tiempo que Dios había estipulado. Por eso escogí Isaías capítulo 1, verso 18 al 20 y acabo con esto, con esta predicación y con este mensaje, y te recuerdo con estos últimos versos. Dice: venid luego, dice Jehová el Señor, estemos a cuentas. ¿Cuándo ha sido la última vez que te pusiste a cuentas con Dios? Hermanos míos, debemos de ponernos a cuentas con Dios todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra existencia. Por eso te pregunto, ¿cuándo ha sido? Porque tienes que contestarte a ti mismo. Si hace tiempo estás andando por caminos peligrosos. Pero el verso nos anima a que vengamos delante del Señor y estemos a cuentas con Él. Si nuestros pecados fueren como la grana, mira, dice la Escritura, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Blanca como la lana. Si quisierais y oyereis, que este fue el verso que os hablé al principio, comeréis el bien de la tierra. No está en las manos del Señor bendecirte con bien. Está en tu decisión diaria, en hacer caso a lo que Él ya te ha dicho, que sabes que te ha dicho. Si no quisierais, acaba la palabra diciendo: y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Sabes? Cuando miro a su pueblo, la rebeldía, estamos estudiando la Biblia los miércoles, ¿verdad? Y estamos viendo un pueblo obstinado. Y cuando miro las disciplinas que Dios le puso, hay un verso en la palabra de Dios, me traspola ese verso, ¿no? Que dice: cuanto más no aquellos que formaban parte del árbol principal, del árbol verdadero, del olivo, fueron desgajados, arrancados. Cuanto más nosotros que fuimos injertados, que no formamos parte de ese árbol natural, que fuimos injertados en ese olivo, en esa vid. ¿Cuánto más nosotros, ¿no? Si no hacemos lo que Dios dice que tenemos que hacer, sufriremos en nuestra vida las consecuencias. Acuérdate de que su amor es justicia. Acuérdate de que Dios no se puede contradecir. Tenemos la gracia y el favor de Dios a nuestro favor en este día, en este tiempo. Es inmensamente un privilegio que vivamos en la gracia de Dios, para poder retratarnos, para poder venir atrás y hacer cuentas con Dios, para poder empezar y comenzar un nuevo día diciendo: yo quiero seguir obedeciendo a Dios y quiero comprometerme con Él. Quiero vivir pensando y viviendo y dependiendo de Él, en mi casa, en mi trabajo, en mi entrar y salir, en la congregación en la que estoy. Quiero agradar a Dios en cualquier sitio de mi vida, como lo hizo José, como lo hizo Abel con su ofrenda, para darnos ejemplo de que era mejor obedecer que no hacer. Amén. Quiero que cierres tus ojos, porque solo en nuestra decisión y en nuestra
actitud y en nuestra mano está el obedecer a Dios. Nunca Dios te quebrantará usurpando tu identidad. Nunca Dios te oprimirá. Cuando digo quebrantará, nunca Dios te forzará a hacer lo que no quieres hacer. Pero sí que te dará a saber, por si alguna vez se te ocurre hacerlo, o ves que es más acertado hacerlo. Mi Señor, tú hablas a través de tu palabra y a través de las historias que vienen narradas en ellas, que son fieles y verdaderas. Y vemos tu mano. Queremos ver todo ya, obviamente, Señor, pero sabemos que esto no es posible. Sabemos que el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a tu alma. No te agradará a ti, Señor. Por eso, nosotros que fuimos adoptados, que fuimos injertados, Señor Dios, queremos agradecerte la bondad que has tenido para con tu pueblo al abrir el abanico, Señor, y llegar hasta los gentiles, Señor. Llegar hasta cada uno de nosotros para darnos la oportunidad de ser salvos. Salvos por gracia. Mi Dios, te pido por mis hermanos, los que aquí están y los que no han estado aquí hoy, por la razón que sea, Señor Dios, que los bendigas, que los visites, que te muestres a sus vidas para poder obedecerte, Señor, para poder cumplir lo que está escrito. Y así, de esta manera, Señor, prosperar allí a donde vayamos, donde iremos, a donde vayamos. Allí a donde tú nos lleves, a donde tú nos guíes, mi Señor. Gracias, aunque no nos envíes a ningún lado, donde estemos, oh Dios, que seamos una fuente de bendición, que brillemos, que estemos dispuestos siempre a ceder, a aprender, a cambiar nuestra forma de ser.